Hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos transmitiendo desde Extremo Occidente, Santiago de Chile. El límite sur extremo del mundo occidental, para que quede claro dónde estamos parados. Y con el apoyo de Open Gato, el apoyo técnico de Open Gato y el paraguas teórico de la asociación Dalma Daesa. Vamos a continuar con el tema de los imperios periféricos, y les voy a explicar por qué, ¿no? Porque alguien podría preguntarse por qué. ¿Se acuerdan que hablábamos del imperio mongol y de todos estos pueblos que involucraron al imperio mongol? No sé, el Turquestán, ¿no es cierto? El Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Afganistán y casi todos los tan que están en la mitad de Asia, ¿no es cierto? Que fueron parte de incluso los tibetanos fueron parte de todo este grupo que podemos identificar como el Imperio Mongol, ¿no es cierto? Y que hablábamos que tenía sus códigos de honor en la Yasa, ¿no es cierto? Código de justicia, re importante. Y hablamos del Imperio Musulmán, que también englobaba a los iranios, ¿no es cierto? Y a los turcos, y que toda esta gente tenía no solo una religiosidad y una filosofía o un pensamiento religioso específico, sino que también tenía artes marciales, ¿no es cierto? Y practicaban artes marciales de distinto tipo, con y sin armas. Entonces ahora, para continuar con esta idea de los imperios periféricos, nos vamos a América, particularmente la América precolombina. Todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, que la América precolombina tuvo personajes, ¿no es cierto?, como los mayas, como los aztecas, como los toltecas, como los incas en América del Sur. Entonces tenemos en América del Norte civilizaciones bien sofisticadas. Creo que está de más decirlo, digamos, porque así todo el mundo sabe que los mayas, los aztecas, los toltecas y todo este grupo que se movía entre el centro-sur de México y Centroamérica, era un grupo de civilizaciones muy sofisticadas, con una organización, administración, una religión y una teocracia muy, muy compleja y muy interesante, digamos, con conceptos científicos, con cosas, con astronomía, etcétera, y un montón de cosas muy interesantes. Y creo que todo el mundo lo sabe. Lo mismo pasa con el Imperio Inca, ¿no? Que también fue el Tahuantinsuyo, ¿no es cierto? Los cuatro rincones del mundo, con su centro en el Cusco, en Perú, ¿no es cierto? Concentró un imperio que hay autores que lo han comparado con el Imperio Romano, por su forma de actuar, por la forma de integrar a los demás pueblos que han conquistado, por la posibilidad de ciertos beneficios, tanto administrativos como arquitectónicos y agrícolas, etcétera, a los pueblos que conquistaban. Entonces, está de más un poco ahondar en lo interesante que eran estos grupos, digamos, estos imperios americanos, prehispánicos. Pero se sabe mucho menos, digamos, bueno, se sabe muy poco de la tremenda tradición guerrera que estos pueblos tenían, ¿no es cierto? Entonces teníamos entre los aztecas los caballeros águila, los caballeros jaguar, ¿no es cierto? O los guerreros águila y guerreros jaguar, que se pueden asimilar, digamos, a órdenes guerreras establecidas, ¿no es cierto? Que tenían una mística y tenían una cierta organización y una cierta, digamos, poder que los llevó a sustentar, al menos en la práctica, a estos grandes imperios y a someter una gran cantidad de otros pueblos. No vamos a entrar aquí en la cosa romántica, ¿eh? Porque lamentablemente los imperios prehispánicos tienen dos extremos, ¿no es cierto? Los que romantizan a estos imperios, ¿no es cierto? Como que América antes de la llegada de los españoles era el paraíso y entonces eran tribus perdidas en un paraíso extraordinario, que no era así, digamos, porque habían guerras, habían imperios. Si habían imperio era porque había guerra y había que unos pueblos se imponían por sobre otros. Y había pueblos que tenían que someterse a lo que decían los que ganaban, y etc. Entonces, ya estamos dentro de la misma lógica habitual del ser humano. Sin contar los sacrificios humanos, particularmente entre los aztecas y los mayas, no los incas, que no lo practicaban, pero sí, al menos entre los aztecas, los mayas, los toltecas había sacrificio humano y ese tipo de cosas. Entonces, tampoco era esta cuestión un paraíso idílico, sino que era bastante bien conflictivo.
Y por eso los españoles seguramente aprovecharon la oportunidad, ¿no es cierto? Y por eso lograron conquistar estos pueblos con cierta facilidad, porque tanto en el Tahuantinsuyo, en el Imperio Inca, había una guerra civil entre Huáscar, ¿no es cierto?, y su hermano Atahualpa, y en el caso de los aztecas, ¿no es cierto?, seguramente había muchas tribus cercanas, muchos pueblos sometidos que encontraron en los españoles una oportunidad para liberarse, ¿no es cierto?, del yugo azteca. Entonces hay un montón de cosas que no vamos a echar a discutir, digamos, porque no es lo que me interesa tocar. Lo que me interesa tocar específicamente es que tanto aztecas como mayas, como incas, tenían un concepto guerrero bien definido y bien sofisticado. Para los mayas, el alma del guerrero estaba representado por una mariposa, ¿ya? Que es un simbolismo muy parecido al del cerezo, la flor del cerezo japonés, que es justamente por su belleza efímera, ¿no es cierto? La belleza efímera de la flor del cerezo identifica al samurái. La belleza efímera de la mariposa identifica al guerrero maya, ¿ya? Y como hablamos en algún momento, está el tema del Quetzalcóatl, ¿no es cierto?, que baja del cielo, baja de las estrellas y baja a los infiernos, ¿no es cierto?, para derrotar a las tinieblas y salvar a la humanidad, en la forma de un guerrero. Y en la forma de un jaguar, ¿no es cierto?, que es, nosotros en Chile no conocemos lo que son los jaguares, pero el jaguar es un animal muy impresionante, muy imponente. Es el verdadero rey de la selva. El león nunca andado en la selva, el rey anda en la sabana. Pero bueno, es un pequeño detalle, digamos. Entonces, el verdadero rey de la selva aquí es el jaguar, que se mueve en toda América, salvo en estas partes más extremas de Chile y Argentina, donde por el frío seguramente y su hábitat natural, que es la selva, no se maneja. Entonces, es interesante cómo desde los Inuit del Ártico hasta los Selknam del Tierra del Fuego, encontramos en las culturas, ya sea más sofisticadas o menos sofisticadas, ¿no es cierto?, tremendos mitos relacionados con el arquetipo del guerrero. De hecho, Carl Gustav Jung, que lo he mencionado aquí un par de veces, fue a América, particularmente a Norteamérica, a estudiar a los indios pueblos y a estudiar sus mitos y a estudiar sus leyendas y el simbolismo que tenían ellos, y quedó muy impresionado. Y de hecho, él quedó muy impresionado y sin embargo trabajó con un grupo muy específico de indígenas, digamos, que eran de Norteamérica, del sur de Estados Unidos, norte de México, por esa zona. Sin embargo, si uno empieza a buscar, ¿no es cierto?, las leyendas y los mitos de los pueblos americanos, de prácticamente el 99%, por no decir todo, el 99% tienen una tremenda relación animista, ¿no es cierto?, con la naturaleza, con los espíritus de la naturaleza. Y en estos espíritus de la naturaleza, ellos identifican claramente también el arquetipo del guerrero. Entonces, si bien las artes marciales de estos pueblos antiguos no han quedado, digamos, para que nosotros las podamos identificar o reconocer, sí han quedado mitos y han quedado leyendas y han quedado historias que están claramente identificadas con el arquetipo del guerrero. Entonces, ¿para dónde voy con esto? Que finalmente tanto en el mundo mongol como en el mundo musulmán, como en el mundo en India, en el Indostán, como en el extremo de Asia, ¿no es cierto?, a partir de China, etcétera, en todo el mundo, en África, ¿no es cierto?, Egipto, los Masái, los Zulú, y aquí en América, como les decía yo, desde el Ártico hasta el Tierra del Fuego, hay una en todos los tiempos de la humanidad y con distintos niveles de evolución, el arquetipo del guerrero se ha manifestado como una expresión natural del ser humano, ¿ya? Entonces, las artes marciales que nosotros conocemos y que practicamos son una faceta más de este arquetipo del guerrero y que ha logrado traspasar el tiempo, ¿no es cierto?, hasta llegar y convertirse en un deporte popular, pero que contiene también esa expresión guerrera que Carl Gustav Jung, el doctor Carl Gustav Jung, identificaba con el arquetipo del guerrero, que tiene todo un simbolismo más complejo, pero lo vamos a dejar ahí nomás. Entonces, este arquetipo del guerrero no está solamente vinculado a las artes marciales asiáticas, como lo hablamos en otra oportunidad, también está el tema de las artes marciales occidentales en Europa, pero también está esa representación marcial en
Medio Oriente, en África, a partir de Egipto, y en América también existe, y con mucha fuerza. Este simbolismo del jaguar, simbolismo del águila, eh, tiene mucha fuerza en América. Incluso en Chile, digamos, donde el imperio inca no prosperó y somos más o menos famosillos, ¿no es cierto?, porque esta región se mantuvo combatiendo a los españoles durante siglos. También existía aquí entre los mapuches un arte marcial, digamos, ¿eh? Que incluso me cuesta pronunciarlo, porque tiene un nombre, obviamente, que yo no manejo, que es el Coyillaujin. Perdón si me equivoco en el nombre. Pero hay otro concepto mapuche que me interesa mucho más, ¿eh? Que es el Trepelaimisuam. Horrible seguramente mi pronunciación, pero no sé mapudungún, se te lo voy a repetir, el Trepelaimisuam, que es el concepto de vigílate a ti mismo. Yo lo encontré muy interesante. Vigílate a ti mismo desde el punto de vista de la adversidad. O sea, tú andas por la vida ahí como un cervatillo, por decirlo así, y la vida te va a enfrentar, te va a confrontar. Los elementos, las naturalezas, las dificultades de la existencia van a venir. Eso es un hecho. Y tú tienes que estar vigilante, vigilarte a ti mismo. Ese concepto de vigilarse a sí mismo está en otras filosofías asiáticas más sofisticadas, tal vez más complejas, pero está también en el pueblo mapuche, ¿ya? Entonces, como les decía, les insisto con eso, está el tema del jaguar, ¿no es cierto? El simbolismo del jaguar que ve en la oscuridad, que baja a los infiernos, digamos, como el Quetzalcóatl, ¿no es cierto? Que vuela como un dragón después hacia la estrella Venus, hacia el planeta Venus. Está el caballero águila, qué sé yo, ¿ya? Entonces, es re importante, ¿por qué? Porque primero, con esto cerramos la idea de que el arquetipo del guerrero está en el inconsciente colectivo de la humanidad y no depende de uno o de otro. No es que los chinos hayan llegado a América o los egipcios hayan influenciado a los indios, no. El arquetipo del guerrero se manifiesta en todas las civilizaciones y en todas las culturas de todos los niveles y de todos los tiempos de la humanidad. Eso es más o menos lo que quiero poner sobre la mesa. Y conceptos como este, que les acabo de mencionar, este concepto mapuche, es tremendamente interesante y tremendamente sobresaliente, porque este mismo concepto está en filosofías bastante más sofisticadas de las artes marciales. Y que los mapuches, a partir de su práctica y en la distancia y en el tiempo en que se encontraban, hayan, ¿cómo decirlo?, hayan canalizado este concepto profundamente marcial, profundamente guerrero, a mí me parece muy interesante. Y simplemente nos permite cerrar, ¿no es cierto?, la idea que el arquetipo del guerrero que planteó Carl Gustav Jung como algo que está en el inconsciente colectivo de la humanidad y que es parte de la naturaleza humana, efectivamente la historia así lo demuestra, ¿ya? Por eso nos hemos paseado por los mongoles, los persas, los turcos, los indios, los chinos, Europa antigua, medieval, etc. Y podríamos seguir paseándonos por África y por América y por Oceanía y encontraríamos, como decía Jung, los mismos mitos. El mito del guerrero, el mito del héroe. Pero no del héroe de Superman y esos monos de ahora, no. El héroe el hombre que tiene defectos y sin embargo enfrenta sus defectos y enfrenta sus dificultades, como este concepto de vigilarse a sí mismo. ¿Por qué hay que vigilarse a sí mismo? Porque uno contiene en sí mismo todos los defectos y todas las dificultades y todos los conflictos que lo pueden destruir en la naturaleza. Eso es parte de la filosofía de las artes marciales. La filosofía de artes marciales, desde los griegos en las Olimpiadas hasta los chinos en Shaolin, etcétera, y los samuráis en Japón, es el construirse a sí mismo, porque uno es imperfecto, porque uno tiene defectos, porque uno tiene dificultades, y es la naturaleza del guerrero enfrentar esas dificultades. Entonces, con distintos simbolismos, en distintas épocas, nos encontramos con guerreros de todos los tipos, de todos tipos de desarrollo, y sin embargo, con ciertos conceptos que nos vinculan. Y que nos vinculan no solo con la historia, sino con la modernidad también. ¿Para qué estudiar la historia? Si no es para darle un sentido a la vida
actual, a lo que tenemos hoy. Entonces, ¿se acuerdan que en un momento conversábamos eso de repente hay gente que admira Japón, admira Europa, admira otras cosas, y sin embargo, dentro de nuestra propia tradición cultural nosotros podemos encontrar conceptos muy sofisticados, eh, mitología, filosofía y conceptos muy complejos, muy sofisticados, relacionados con la naturaleza, relacionados con la naturaleza humana y con la relación de esta naturaleza humana con las fuerzas de la naturaleza en general. ¿Ya? Y el guerrero, entonces, como decía Carl Gustav Jung, una fuerza de la naturaleza que se expresa hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. O sea, nosotros somos herederos de una tradición guerrera de la humanidad. ¿Ya? No es que porque yo sea karateca, entonces tengo que vincularme con los samuráis, o si soy, practico kung fu, tengo que vincularme con los shaolinos. Eso es un dato de la causa. Lo importante aquí es que el hombre con un carácter fuerte, el típico hombre de carácter fuerte, aguerrido, que es capaz de proteger, ¿no es cierto?, que busca proteger y busca enfrentar sus dificultades a partir de un conocimiento de sí mismo y a partir de que ese conocimiento de sí mismo es imperfecto, porque ese es el héroe clásico. El héroe clásico es el tipo que se sabe imperfecto y sin embargo le interesa luchar, ¿no es cierto?, y construirse a sí mismo, mejorarse continuamente. Y por eso el concepto de autovigilancia es universal. Y a mí personalmente me sorprende encontrarlo en la tradición mapuche, la verdad, fue una grata sorpresa. Es un concepto muy utilizado en todas las tradiciones guerreras. El vigilarse a sí mismo porque uno es imperfecto y uno tiene una gran cantidad de efectos. Como decía Carl Gustav Jung, nosotros en nuestro inconsciente tenemos una sombra que no queremos reconocer y que rechazamos. Y que la lucha con esa sombra es lo que Jung llamaba el camino del guerrero, ¿no es cierto? Y el camino del guerrero es vencer esa sombra y integrarse y lograr lo que Jung llamaba la individuación, que otro psicólogo, como que hemos mencionado aquí, Maslow, llamaría, ¿no es cierto?, realización personal. Entonces, claro, uno lo llama individuación, puede que no quede muy claro el concepto, sí, pero otro lo llama eh, realización personal, y ahí se entiende mucho mejor, porque finalmente las artes marciales, o sea, el arte del guerrero es el arte de conocerse a sí mismo, de perfeccionarse a sí mismo, de enfrentarse a su sombra, integrar esta sombra y realizarse como individuo. Esta unión, ¿no es cierto?, que es una potencia, se supone que es una potencia, ¿no es cierto? Cuando uno logra encontrar, la conciencia logra encontrar esta oscuridad, ¿no es cierto?, que está representada en todos los mitos de la humanidad. Por eso que es importante la historia de los pueblos prehispánicos americanos, porque los mismos conceptos que uno encuentra en Teseo, por ejemplo, en la mitología griega, en el mito de Hércules, el mito de Teseo, en el mito de la fundación de Roma, o en el mito de Horus en Egipto, etcétera, o puede buscar también, ¿no es cierto?, en el Mahabharata de la India, en el Ramayana y en una gran cantidad de tradiciones muy sofisticadas, muy complejas y literarias. Sin embargo, los conceptos de fondo, cuando uno los estudia y los analiza, encuentran los mismos conceptos básicos. ¿Qué es lo que encontró Jung? Lo que encontró Jung es que estos conceptos básicos están en todas las tradiciones de la humanidad. Y por eso nos hemos dado todo este recorrido y por eso estamos cerrando un poco este recorrido que hemos ido desarrollando sobre las distintas civilizaciones y las distintas culturas de la humanidad y cómo las artes marciales, por necesidad en primera instancia, pero como una forma de expresión natural de un carácter particular del ser humano, ¿no es cierto?, se expresa en todas las mitologías y en todas las tradiciones de todos los pueblos del mundo. Y también está en la nuestra. Como les decía yo, desde los Inuit de Alaska hasta los Selknam de Tierra del Fuego, podemos encontrar esta mitología, y particularmente los mapuches, ¿no es cierto?, que son para nosotros un cierto referente histórico y cultural, que son la base de nuestra propia herencia cultural, porque nosotros no somos occidentales, somos extremo occidente, pero este extremo occidente no es Europa, este extremo occidente es una fusión, ¿no es cierto?, entre valores culturales europeos y ciertas tradiciones que existían previamente en América y particularmente en Chile. Y este concepto que les mencionaba yo del Trepe Laimisuam,
es particularmente hermoso en la cultura mapuche, ¿ya? Y está vinculado al arte marcial del Cole Yaujin, que es un arte marcial mapuche originario y parte de nuestra tradición cultural. Entonces, las artes marciales, como para ir concluyendo, son universales. Y las artes marciales no son una casualidad, son una necesidad en principio, pero no son una casualidad, son la expresión de un determinado carácter, de una determinada forma de ser y de un camino de realización personal, que no tiene que ver con la profesión, ni con la cantidad de plata que uno gana, ni con la cantidad de estudios que uno tiene. No, es algo más profundo. Es profundamente humano, profundamente primitivo también. Por eso que la autovigilancia tiene mucho sentido. El guerrero debe ser autovigilante. ¿Por qué? Porque puede ser destructivo también. Es como reconocer esa posibilidad, reconocer que el guerrero naturalmente puede ser autodestructivo, como Hércules, ¿no es cierto? Que derrotó, hizo los 12 trabajos, ¿no es cierto? Y llegó al Olimpo, sí, pero partió de una catástrofe que cometió él. Y por eso fue sancionado. Los 12 trabajos de Hércules son sanciones por sus defectos, por sus errores. Y claro, entonces el guerrero tiene un potencial negativo, por supuesto, y lo tiene que reconocer, y por eso tiene que autovigilarse. Entonces cerramos esta etapa que hemos tenido paseándonos, ¿no es cierto?, por distintos imperios de la humanidad y por distintas tradiciones. Cerramos en América, ¿no es cierto?, y particularmente en Chile, en la tradición prehispánica chilena, donde encontramos artes marciales y encontramos conceptos tremendamente sofisticados vinculados a la filosofía de las artes marciales, que no hay que mirar en menos, sino que hay que conocer y entenderlo y descubrir, como lo hizo el doctor Jung en algún momento, en la profundidad del mito, en la profundidad de la leyenda, aquellas cosas comunes que se expresan como una fuerza de la naturaleza a través del ser humano. El guerrero como un carácter inherente al ser humano, como una potencia de la naturaleza humana, pero que hay que vigilar, que hay que cultivar, que hay que perfeccionar y que hay que desarrollar con cuidado, con este concepto de autovigilancia. Muy interesante. Dejamos hasta aquí hoy día nuestro coloquio y agradeciendo a Open Gato, nos despedimos del extremo occidente de la Asociación Dalma Dehesa.